Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos una noche más a las veladas culturales de Granada Literaria en esta su emisora, Granada FM. Con ustedes, Eva Velázquez. Encantada de estar de nuevo entre ustedes. Granada la bella, la embrujada, la impenetrable y mágica, a veces se convierte en el rompecabezas más incomprensible, enigmático y secreto que ninguna persona lúcida pudiera imaginarse. Cuestiones sin resolver, asesinatos, misterios que acechan y nos engullen, crean, sin saber, las más altas cotas de incertidumbre en los hechos acaecidos desde tiempos remotos y que nos traen metódica y periódicamente personas de lo más variopintas para intentar resolver, al menos en parte, tanto secreto oculto. Granada tiene un lado oscuro. Imagino que como todas las ciudades lo tienen y que atrae a propios y extraños, porque lo escondido siempre llama la atención y los enigmas, con voz propia, nos convocan a todos los que llegamos a conocer un ápice de su existencia, ¿verdad? Cuando en una ciudad se derriba un edificio, el solar evoluciona a la par que lo hace la ciudad y sus barrios, eso dicen, y a veces en ese derribo quedan al descubierto no solo la tierra que lo contuvo, sino todos los secretos que él mismo ocultaba y que posiblemente pocas personas o ninguna hasta entonces se atrevió a nombrarlos y a hablar de ello. Pues justamente este es el caso que hoy nos convoca, el enigma de un sitio emblemático de nuestra ciudad, ubicado en la calle Mesones, esquina al Arco de las Cucharas, que desemboca en Plaza Virrambla, una plaza cuyo origen se remonta, como ya vimos en otro programa, al periodo nazarí y que desempeñaba un papel esencial en la Granada de aquel tiempo, dada la proximidad con el núcleo comercial y mercantil de la ciudad, como es la alcaicería, en donde sobre todo se vendían especias y sedas, y el zacatín, que era el zoco y que hacía lo propio con telas, en cuyo conjunto de pequeñas y entramadas calles se fraguaba la vida comercial de la urbe. Si bien esta plaza en la época musulmana fue escenario de intercambios comerciales, en otros periodos posteriores se desarrollaban justas, corridas de toros y fiesta en general, hasta la gran pira en la que por orden de los reyes católicos, incitados a su vez por el cardenal Cisneros, se quemaron toda clase de libros a fin de hacer desaparecer toda la huella morisca que en Granada hubiera. Apenas 4.000 ejemplares se salvaron de la quema. Pero sigamos con la historia que hoy les traigo. Como les decía, en aquella esquina, justamente en calle Mesones 26, hay un edificio con una gran historia previa que ha dado mucho que hablar, pues dicen que en él, desde antaño, vienen sucediendo cosas muy extrañas, hechos paranormales que nadie ha sabido descifrar. Pero retrocedamos en el tiempo y vayamos a la historia de ese enigmático lugar. En sus inicios, hablamos de la época nazarí en Granada, aquel espacio lo componía una rábida. Esto es un lugar sagrado, una mezquita con dos usos. Por un lado, una fortaleza y puesto de vigilancia, y a la vez un monasterio árabe consagrado a la oración y guerra santa, habitada por los monjes guerreros, los morábitos, y que también ofrecía alojamiento a los comerciantes. El edificio se alzaba al parecer sobre un camposanto, un cementerio musulmán.
Cuando los reyes católicos lograron expulsar a los moriscos de Granada, ordenaron la demolición de aquella rábida y sobre sus cimientos construyeron una iglesia, la iglesia de la Magdalena, construida en el año 1501. Una vez que esto ocurre, comienza a urbanizarse toda esta parte del casco viejo de la ciudad. El caso es que a partir de la construcción de la iglesia, algo tuvo que ocurrir, algo terrible, porque dicen que hacia el 1800 ya se rumoreaba que aquella iglesia estaba embrujada y acudían curiosos de todas partes intentando escuchar las voces, los cantos y vivir toda clase de experiencias que allí pasaban. Dicen que también las imágenes se desprendían de las paredes y ocurrían desgracias siempre cerca de sus muros. Tanto es así que cuentan que un día un coche de caballos que por allí pasaba, al llegar a la puerta de la iglesia, se desbocaron los animales arrollando a los viandantes y causando varias muertes entre ellos. No se sabe por qué ni qué hay de cierto en todo esto, pero algo debe haber de verdad en su fama, porque en aquel espacio sagrado ocurrían cosas que nadie alcanzaba a entender. Se especulaba con la posibilidad de que todo fuera motivado por los espíritus o por los fantasmas de los que yacían en aquel cementerio árabe hallado en sus entrañas. El caso es que dicen que a partir de aquel triste suceso de los caballos se decidió trasladar a la iglesia de Santa María Magdalena, muy cerca de allí, concretamente a la iglesia conventual del Santísimo Corpus Christi de Granada, hoy actual iglesia de la Magdalena, situada en la calle Gracia, esquina a calle Puentezuelas. En esa época comienza una especie de expropiación de propiedades de la iglesia, así que también a la iglesia de la Magdalena le tocó, se le cerró el culto, le quitaron la portada y la donaron a las escuelas del Ave María, casa madre en el Sacromonte. Actualmente sigue allí, corona su entrada a la capilla, y aquel espacio embrujado pasó a manos privadas, convirtiéndose así en un almacén, una tienda de telas que respetó toda la estructura interna de la iglesia y a la que se le llamó Tejidos la Magdalena en recuerdo del antiguo templo. Durante el tiempo que este almacén ocupó aquel espacio, los fenómenos paranormales no cesaron. Las telas se les caían de las estanterías y de las manos a las clientas y a los empleados. Se oían voces, se perdían objetos, los empujaban, les pellizcaban a los empleados, les tiraban de los pelos y hasta sucedieron cosas gravísimas, accidentes de los empleados cuando iban solos al almacén, que se encontraba en la antigua sacristía, y dicen que hasta perdieron la vida varios de sus empleados. El caso es que todos los que allí trabajaban se negaban a ir solos al almacén, y si tenían que hacerlo, siempre esperaban a ser acompañados por un compañero. Algunos de ellos, sin poder soportar la presión, se despidieron. El problema llegó a tal punto que uno de los dueños se quitó la vida en aquel almacén, y en plenos años 60 la tienda de telas abandonaba el lugar y regresaba el espacio a manos del gobierno de la ciudad, que vuelve a ponerlo en venta. En este caso lo adquiere una multinacional, Woolworth, y aquel edificio es demolido en su totalidad y en su lugar levantan otro horrendo, sin ventanas. Dicen que se hacía con el fin
de que nada pudiera distraer la atención del público y centrarlo en la compra solamente. Pero la verdad es que hacían de él un espacio estanco que nada tenía que ver con el entorno histórico y maravilloso que lo circundaba. Lo único novedoso y que atrajo a mucho público fueron sus escaleras mecánicas, las primeras escaleras mecánicas que tuvo la ciudad de Granada. Cuando comienza la demolición de la iglesia, cuentan que encuentran una serie de cuerpos, esqueletos que provenían del cementerio árabe, pero al llegar a derruir uno de los muros, encuentran que no estaba realizado con los materiales propios de la época del edificio en el que estaban. Estaba construido con otros materiales distintos, mucho más actuales, y al tirar aquella pared encontraron huesos de un adulto y otros varios de niños pequeños que nadie sabía qué hacían allí. Se especuló que podían ser de algunos encontrados en otro lugar y al hallarlos no dijo nada y los escondió allí para no levantar la liebre, y que aquel adulto era el padre Benito, famoso por ser un hombre extraño, pero al parecer de buen corazón, que acogía a los niños del hambre que llegaban a la parroquia, aunque esto nunca se demostró. Otros dicen que alguien los emparedó a todos para quitárselos de en medio, pero lo cierto es que nada de lo que allí estaba ocurriendo tenía sentido y el terror estaba servido. Cuando Walworth abrió sus puertas al público en 1973, comenzó de nuevo la actividad paranormal más que nunca. Decían que parecía que aquellos seres misteriosos estuvieran enfadados por el tipo de negocio que allí se había instalado y hubieron sucesos tan insoportables que hubo una huida en masa de empleados. Esas experiencias aterradoras habían logrado echarlos del lugar. Nadie pudo soportar la presión de aquellas vivencias, especialmente terribles para las personas que trabajaban en la noche cuando no había nadie en el edificio, vigilantes y limpiadores. Ellos veían estupefactos cómo ascensores subían y bajaban rápidamente, se encendían y apagaban luces, se oían voces, creían ver personas deambulando, oían máquinas de escribir sin que nadie pulsara las teclas, se les echaban encima intentando asfixiarlos. Incluso una limpiadora relató que alguien la había tomado por el pelo y arrastrado a lo largo de todo el pasillo sin que pudiera ver que nadie lo hiciera. Sufrían pellizcos, tocamientos obscenos, los encerraban, empujaban, los mordían, y algunos aseguraban haber visto por los pasillos una figura fantasmagórica, muy alto, delgado y con semblante muy triste, aparecía ante sus ojos, y todos aseguraban que se trataba del padre Benito. Alrededor de 7 años duró el negocio abierto. Cerraron por culpa de todos los acontecimientos paranormales que allí sucedían. Salieron huyendo y de nuevo fue tomado por el gobierno de la ciudad para esta vez tomarlo la Diputación de Granada e instalarse las dependencias sin hacer ninguna gran obra. Se instalaron despachos y siguieron los problemas hasta que, tras 4 años de Poltergeist, la situación se volvió tan insoportable que los funcionarios empezaron a pedir traslado, cambio de destino para alejarse de aquel infierno que vivían a diario, y la Diputación decidió abandonar el lugar y trasladar sus oficinas. El hecho que motiva este traslado es que, además de todos los sucesos que se repetían, los vigilantes cerraban las puertas y al ir a comprobar si estaban cerradas, siempre las encontraban abiertas. Volvían a cerrarlas y volvían a abrirlas. Así que, por seguridad, decidieron irse y abandonar aquel edificio maldito. Tras esta última huida en masa de funcionarios, de nuevo el edificio queda vacío, pero esta vez sí se decide hacer un cambio radical en la construcción y se ponen manos a la obra.
Se reforma todo, se abren ventanas y se adecúa todo el espacio para oficinas a fin de instalar allí las dependencias del catastro, pero, según dicen, las experiencias no cesan del todo. Durante la reforma hubo accidentes múltiples y anomalías de todo tipo. A los operarios se les escondían sus materiales y herramientas, los empujaban, los tiraban de los andamios, les hablaban. A los funcionarios después les tiraban las carpetas al suelo. Cuando nadie se lo esperaba, les movían cosas de sus sitios. Aquello no podía suceder, aquello no podía seguir. Y en 1986, con motivo de las continuas quejas de los funcionarios por esas extrañas cosas que venían sucediendo durante el horario laboral, ocurrió algo hasta entonces insólito, y es que la propia institución, la entonces Diputación de Granada, decidió pedir ayuda a un grupo de investigación paranormal para que investigara qué ocurría entre aquellas paredes de aquel enigmático edificio. Da permiso especial para que un grupo de investigadores pernocten 2 noches dentro del edificio para su estudio, entre los días 21, 22 y 23 de diciembre de 1986. Este equipo, llamado Grupo Omega, estaba formado por grandes investigadores de prestigio en la materia de sucesos paranormales, que llevaban consigo los aparatos más avanzados del momento para poder efectuar sus mediciones con las más avanzadas técnicas. También había médicos. Obtuvieron el permiso, pues, de forma inaudita, para permanecer en las dependencias, desde que se cerrara al público hasta su amanecer, a fin de estudiar el posible fenómeno paranormal o poltergeist que estaba sucediendo. Cuando el Grupo Omega se puso a trabajar, comenzaron a sufrir todo lo que los funcionarios anteriormente habían relatado, pero con mucha más intensidad. Cuentan que uno de los investigadores, al acercarse a una zona con uno de sus aparatos medidores de presencias, ocurrió algo que le hizo caer a él y al aparato. Algo le había mordido en el brazo y al instante siguiente se repitió la mordida un poco más arriba. Acudió inmediatamente al médico quejándose del dolor y éste le dijo que efectivamente eran mordidas de unos dientes humanos que pertenecían a un niño. El caso es que allí estaban los dientes clavados en su piel, pero no había niño por ningún sitio. La noche fue terrible. En un momento aparece un arco eléctrico como salido de la nada, volando, arrancado sin saber cómo ni dónde, y golpeaba de nuevo el medidor del campo electromagnético capaz de medir aquellas presencias. Al intentar cogerlo, el investigador mismo volvió a ser golpeado y al levantarse observó cómo de aquel muro salía de pronto una gran cantidad de humo que empezaba a tener forma poco a poco, a conformarse como un ser humano bidimensional, como si estuviera pegado a la pared. Tenía una cara extraña, ojos y boca muy pequeña, nariz larga y afilada y una expresión inolvidable de una gran tristeza. En aquel momento, el investigador no disponía de cámara fotográfica para recoger el momento, pero su relato fue trasladado posteriormente a un dibujo, un retrato robot, que más tarde alguien identificó como el padre Benito, el sacerdote de la iglesia de la Magdalena. También aquel extraño ser incorpóreo lanzó un sonido, una psicofonía que aquellos aparatos, sin haberlo previsto ni programado, recogieron. En su voz extraña, una psicofonía que,
Según los entendidos, nunca en España se había visto, ni oído, ni recogido en algún aparato. Nunca algo parecido había sucedido. Era una voz fea, metálica, muy desagradable y muy poco comprensible que, tras estudiarla, los investigadores detenidamente tradujeron con mucha dificultad y todo tomó sentido, aunque no se entendía el contenido. Lo que decía claramente era algo inconexo, pero que terminaba con una amenaza. Algo así como: necesito ayuda, enviadla. Tengo una lengua, os arrepentiréis. ¿Quién era esta figura, esta presencia gravitacional? ¿Era el padre Benito? ¿Tal vez el dueño de la Magdalena, el que se suicidó en sus muros? ¿Eran sus empleados los que murieron dentro? Tal vez aquellos niños. ¿De quién procedía esta voz? ¿Sería realmente el padre Benito? ¿Sería de aquellos que yacían en el Campo Santo o de los encontrados emparedados? Nadie lo sabe. Se dice que las autoridades contrataron sacerdotes exorcistas para expulsar a los espíritus de aquel espacio, que hicieron rituales y rezos, pero de eso no hay constancia. Eso nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que a partir de que se establecieran allí las oficinas del actual catastro, las experiencias en gran medida, sin saber por qué, han disminuido y casi han cesado. Esperemos que sigan así para siempre. Y hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy. Espero que tengan una buena semana y que la salud y la suerte les acompañen siempre. Muchas gracias por su escucha. Hasta el martes que viene.